Lo dijo en la primera hora. Finalmente, digamos, se ha ratificado lo que ya había ocurrido después de que se cerró el plazo para las alianzas. Y voy a ratificar lo que dije en su momento. Estuve a un tris de perder la apuesta de los cangrejos, porque estaba seguro que la lista iba a ser mucho menor. Me equivoqué. De 17 apenas bajó a 16. Y de esos 16, los 16 registraron la inscripción de sus precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. En un país con semejantes urgencias, en un país que necesita respuestas, en un país que necesita unidad, en un país que necesita algo de sosiego, en un país que necesita que ya dejemos de lado esta cansina polarización política en la cual estamos metidos todos. En un país como este, a mí sí me parece poco responsable. No poco democrático, porque es altamente democrático, pero poco responsable. El hecho de que los políticos no se sintonicen con los grandes problemas nacionales, no lleguen a acuerdos para apuntalar un mínimo de candidaturas, que por supuesto tienen la legitimidad y la legalidad de presentarse, porque esos son los valores democráticos. Pero creo que aquí no está en discusión la norma. Pero no le puede impedir a la gente su derecho de ser elegido y de elegir. Eso es parte de los valores democráticos. Pero sí llamar a la sensibilidad. O sea, no cabe, por si acaso, no cabe una reforma legal para limitar el derecho de participación de la gente. No pasa por ahí la cosa. Esto no se soluciona con una reforma legal, con una reforma constitucional. Esto se soluciona partiendo de un mínimo de sensibilidad de la clase política. Luego, por supuesto, yo he sido partidario y lo he dicho en varias ocasiones, hay que reformular el sistema político electoral de este país. Tener más de 250 organizaciones en un país donde tenemos 13.7 millones de electores, 18 millones de habitantes. A mí me parece excesivo. Un país en donde tenemos partidos políticos que deberíamos fortalecer el régimen de partidos, ¿ya? Tenemos partidos políticos que obviamente por su naturaleza son nacionales, pero tenemos movimientos nacionales, movimientos provinciales, movimientos cantonales y hasta movimientos parroquiales. Así no se puede fortalecer un sistema de organizaciones políticas. La situación, por supuesto, pasa también porque, y lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio, en este país tenemos organizaciones políticas de alquiler y no nos perdamos porque es así. Pensar, por ejemplo, en que, por supuesto, ver alguna manera de que los independientes también participen, pero no puede ser que tengamos también aventureros de la política que aprovechan cada elección y se presentan como candidatos por esas organizaciones políticas de alquiler. Pensar en la posibilidad, no sé, es que esto tiene que ser debatido, ¿no? Pero lo planteo ahí, lo pongo en la mesa, de obligar a que los candidatos sean afiliados a las organizaciones políticas. En fin, hay tantas cosas que se deberían reformular en este país. Pero usted, por supuesto, no puede limitar la participación democrática, porque eso depende de la sensibilidad de las organizaciones políticas. Entonces, al día de hoy se ha ratificado la papeleta que les mostramos el mes pasado, luego de que se cerró el plazo de las alianzas. Pongamos la papeleta, por favor. Para quienes me siguen a través de Facebook y de YouTube, está en sus pantallas, querida audiencia, la simulación de papeleta que le elaboramos en Primera Plana. Es un trabajo que hizo el equipo de Primera Plana. Ya lo habíamos hecho de cara justamente a la primera parte, que fue la presentación de 17 precandidaturas. El único que no está ahí es el señor Eduardo Sánchez, porque Reto hizo una alianza con Revolución Ciudadana. Fueron las dos únicas organizaciones que lograron una alianza. El resto, cada uno. Entonces tenemos acá a Centro Democrático, que allí sí hubo un cambio de candidaturas, pero ratificaron su presencia en la papeleta. Inicialmente era la señora Gema Ormaza, con el señor, me parece Eustorgio Toaquiza, creo que era el candidato a la vicepresidencia, precandidato a la vicepresidencia. Finalmente se planteó otro binomio, integrado por Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla. Jimmy Jairala, que fue prefecto en 2 ocasiones en la provincia del Guayas, fue diputado por la provincia del Guayas, es comunicador social. Y Lucía Vallecilla, que es conocida porque presidió el Nacional.
Todo un paso no alejado de la controversia por el Club Deportivo El Nacional. Por cierto, esta precandidatura no fue calificada el día de ayer por el Consejo Nacional Electoral. Tienen 48 horas para subsanar algunos temas de forma aparentemente. Porque luego de la calificación se abre la etapa para presentar impugnaciones, por si acaso. Ya les voy a explicar. Jorge Escala con Pacha Terán de Unidad Popular, Andrea González con Galo Moncayo del Partido Sociedad Patriótica, Víctor Arauz y Cristina Carrera por Pueblo, Igualdad y Democracia, el PIT, lista 4, Luisa González y Diego Borja por Revolución Ciudadana en alianza con Renovación Total Reto, Henry Kronfle con Dayana Pazley por el Partido Social Cristiano, Daniel Novoa Sin y María José Pinto González Artigas por Acción Democrática Nacional ADN, Luis Felipe Tillería y Carla Rosero por Avanza, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas Mantilla por Izquierda Democrática, Juan Iván Cueva y Cristina Reyes por Amigo, Pedro Granja y Verónica Silva por el Partido Socialista. Abro un paréntesis, en el caso de Verónica Silva, la tuvimos inclusive acá, lo comentamos en su espacio, ella inicialmente no constaba en el padrón electoral, pero a través de una resolución, una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, ella quedó habilitada para poder registrarse como candidata, porque el Tribunal Contencioso le dispuso al CNE una reformulación del padrón electoral, incluyendo a la señora Silva. Leonidas Sisi Catiusca Molina por Pachacutic, Iván Saquicela y María Luisa Coello por Democracia Sí. Aquí también hubo un cambio, porque inicialmente la candidata a la vicepresidencia, la precandidata a la vicepresidencia era Marta Rizzo. Finalmente el doctor Saquicela registró su precandidatura en binomio con María Luisa Coello como precandidata a la vicepresidencia. Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela por Creo, Jan Topic y Michelle Calvache por Suma, y Henry Cucalón Camacho con Carla Larrea Falconi por el Movimiento Construye. Ese es el mapa al día de hoy. Muchas gracias. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Eustorgio Tandazo, gracias Nahuel. Eustorgio Tandazo, muchas gracias. De esta pilas, ¿ah? Gracias por corregirme. Yo me acordaba de Eustorgio en el apellido. Gracias, estimado Nahuel. Ese es el mapa que tenemos. Por supuesto, podemos discutir si es excesivo o no es excesivo. A ver, aquí no hay discusión sobre el derecho que tiene la gente a presentarse como candidatos. Pero aquí sí se discute la sensibilidad de las organizaciones políticas, de los políticos. Todo el mundo quiere ser candidato aquí. Y todos dicen, las bases me han pedido, el pueblo me ha pedido. Tengo el apoyo de fulano, tengo el apoyo de Mengano, tengo el apoyo de Perencejo. Todos se declaran predestinados. Generalmente es así. Y hay algunos que no logran ni siquiera completar el porcentaje que permitió la organización política que le apoya registrarse como tal ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Pero aquí tenemos predestinados. No hay sensibilidad de la clase política en este país y esta es una demostración. Con eso vamos a encarar esta siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque esta no es aún la lista definitiva. Por eso le sigo llamando precandidatos. ¿Ya? El Consejo Nacional Electoral tiene que calificar las precandidaturas inscritas. Ya ha hecho con 4 binomios el Consejo Nacional Electoral. Están ya calificados los binomios integrados por Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela de Creo, Jorge Escala y Pacha Terán de Unidad Popular, Andrea González y Galo Moncayo del Partido Sociedad Patriótica y Daniel Novoa y María José Pinto por ADN. No fue calificado, como les decía, el binomio de Centro Democrático Jimmy General y Lucía Vallecilla. Tienen 48 horas para subsanar las observaciones jurídicas que les ha hecho el Consejo Nacional Electoral. En el caso de los 4 que ya han sido calificados, una vez calificados, el CNE notifica a las organizaciones políticas, porque no es cualquier persona la que puede presentar una impugnación a una candidatura, son los sujetos políticos. O sea, no es que el Fabricio Vela puede ir al CNE y presentar una impugnación por un candidato, son los sujetos políticos. Entonces, se notifica a los sujetos políticos y son las organizaciones políticas las que pueden presentar impugnaciones. Si dentro del plazo reglamentario no se presentan objeciones a las precandidaturas, estas quedan en firme y se convierten en candidaturas. Entonces ya están corriendo, creo que es un plazo de 3 días, para que se presenten estas objeciones. Si hay objeciones, las canaliza el Consejo Nacional Electoral
el Consejo Nacional Electoral puede tomar una resolución y esa resolución puede ser susceptible de ser elevada a un recurso jurídico ante el Tribunal Contencioso Electoral. Así funciona esto. Por esto, en el calendario electoral, el CNE dispuso un plazo más o menos hasta fines de diciembre para evacuar la totalidad del registro de precandidaturas para que se conviertan en candidaturas y que puedan encarar el inicio de la campaña electoral el próximo 5 de enero. Entonces hay que tener claridad sobre lo que se viene. Ahora, me preguntaba esta mañana, y esta fue una pregunta que también me la hicieron ayer, esta mañana me preguntaba Normita Aro, ¿por qué renunció Henry Kronfle y no renuncia Daniel Noboa? Hay que revisar lo que dice el Código de la Democracia, que es absolutamente claro sobre este tema. Póngame el último gráfico que le envié, por favor. Lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia, que está en su pantalla. Vamos al segundo inciso, el de abajo. Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Esto que dice la norma legal es lo que consta en la Constitución. Solo es posible una reelección consecutiva o no. Es decir, 2 periodos en el mismo cargo y aplica para todos. Para presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios andinos, alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales. Aplica para todos. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente, ejemplo, Henry Kronfle, deberán renunciar al cargo que desempeñan, antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Por eso Henry Kronfle presenta su carta de renuncia el 1 de octubre y el 2 de octubre registra su postulación presidencial. Kronfle tenía obligatoriamente que renunciar a su condición de legislador y por ende perdió su condición de presidente de la Asamblea. Lo mismo pasó con Diana Pasley. Diana Pasley tenía que renunciar a su condición de legisladora. Diana Pasley ya no es más asambleísta para poder ser candidata a la vicepresidencia de la República. Y añade, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Ejemplo, el presidente Noboa. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar sobre esto. Aquí hay, muchas gracias, aquí hay un montón de leguleyadas y cómo quieren estirar la norma, que jurídicamente esta elección no cuenta, que sería la primera elección de Daniel Noboa, por ende no tiene que pedir licencia. Para mí esa es una leguleyada, es una leguleyada. Porque si bien es cierto, este periodo del presidente Noboa sirve para completar el periodo de Guillermo Lasso, ¿ya? Y si Daniel Noboa llega a ganar las elecciones de febrero e inicia un nuevo mandato el 24 de mayo, ese sería su primer mandato desde el punto de vista constitucional y tendría la posibilidad de volver a participar en las elecciones de 2029 como candidato presidencial. Ya, en eso creo que no hay discusión sobre eso. Pero por supuesto aquí la discusión es el tema de la licencia, porque aquí dice la norma, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Es el caso del presidente, porque el presidente está sentado despachando en Carondelet, porque está utilizando recursos públicos, porque utiliza el aparataje público. Y el espíritu de esta norma, lean, sobre todo algunos que quieren estirar la interpretación con ridiculeces, ¿ya? Como aquella que dicen que Noboa tranquilamente podría no hacer campaña durante el día, sino a partir de las 5:30 de la tarde. Me parece tan ridículo eso, porque eso no dice la norma. La norma no dice que hay que pedir licencia o que no hay que pedir licencia y que se puede hacer campaña después de la hora laborable. O sea, no caigamos en el ridículo, en serio. En serio, aquí en el Ecuador, ya les voy a mostrar otro capítulo del ridículo. Este país es el territorio del ridículo. Y aquí se interpretan a conveniencia cualquier cosa. Y califican o descalifican a conveniencia, dependiendo del personaje y de lo que dice. Ya, pero seamos serios. Si tenemos una persona que está gobernando, es verdad, para completar el periodo, pero en la práctica está gobernando, está utilizando el aparato público, está recibiendo un sueldo del Estado, que el presidente de la República recibe un salario.
tiene seguridad, tiene vehículos, está a su disposición las aeronaves que pertenecen al Estado ecuatoriano y a la Presidencia de la República. Y el espíritu de la norma es que no se utilice ese aparataje para quien busca la reelección para el mismo cargo. Entonces, ese tipo de cosas a ratos, como digo, tratan aquí de estirar y de interpretar. El presidente Noboa tiene que pedir licencia para poder iniciar la campaña. ¿Cuándo debe pedir licencia? ¿O desde cuándo debe? No pedir, debe someterse a la licencia. ¿Desde cuándo? Desde el 5 de enero del próximo año. Durante la campaña, y la campaña se termina el 6 de febrero del próximo año. Y si pide licencia el presidente, es obvio, pues no se puede quedar en acefalía a la presidencia de la República. Porque durante la licencia el presidente no podrá despachar, no podrá firmar, no podrá emitir decretos ejecutivos. Alguien tiene que quedarse encargado de la presidencia de la República. ¿Y quién debe quedarse encargado? La persona que ostenta la segunda magistratura, la vicepresidencia de la República. Porque si no fuera así como estoy planteando, si no fuera así, yo les puedo asegurar que no se estarían haciendo todos los esfuerzos y todos estos intentos de interpretación para evitar que la señora Abad, que como digo, ha tenido actitudes conspirativas con el presidente de la República, y lo insisto y lo ratifico. Aquí no se trata de avalar declaraciones ni mucho menos, aquí se trata de hacer respetar lo que dice la norma. Yo he sido crítico de la postura de la señora Abad, de sus declaraciones, de las cosas que ha dicho en contra del gobierno al cual ella representa y por el cual ella fue elegida. Pues es una cosa. Otra cosa es cuestionar su derecho constitucional a la sucesión, porque eso dice la Constitución. Y esa es la naturaleza primigenia de las funciones de quien ostenta la segunda magistratura. La única función de la vicepresidenta de la República es reemplazar, función natural, es reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. No nos perdamos en esa discusión. Pero por supuesto en estas horas, como digo, se inventan un montón de normas y la señora ministra de Trabajo aparece en una entrevista en la fraterna Radio Sonorama, en donde explica algo que, digamos, para mí no tiene ninguna discusión, que el presidente de la República, la vicepresidenta, los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, los concejales, los miembros de juntas parroquiales, los parlamentarios andinos, son funcionarios públicos. Póngame el primer extracto de la ministra, tenga la bondad. El primer problema jurídico a resolver en el caso de la actual vicepresidenta de la República, la señora Verónica Abad, es el siguiente. Si ella es servidora pública, pues la LOCE determina que sí, que es una servidora pública, así lo dice la ley. Toda persona que es electa en un proceso electoral tiene la categoría de servidora pública. El señor presidente es un servidor público, lo es. La señora vicepresidenta es una servidora pública, lo es. Un alcalde, lo es. Pero es que eso para mí no tiene discusión, pues. Es que está claro. El presidente de la República, la vicepresidenta, los legisladores son servidores públicos, sí. Pero tienen una naturaleza distinta en el caso del presidente y de la vicepresidenta de la República. Entonces, claro, dicen eso para tratar de avalar la apertura del sumario administrativo. ¿Qué dijo sobre el sumario? Póngame la segunda parte de lo que dijo la ministra Vivón Núñez. ¿Cómo se genera el tema del sumario administrativo? Se genera en razón de que ante la inasistencia a su puesto de trabajo, la Cancillería le pone en conocimiento al Ministerio del Trabajo que la señora no había asistido, porque tenía ella que hasta el 1 de septiembre presentarse en Ankara, Turquía. La petición del cambio de la sede de Israel la hizo ella, la señora vicepresidenta de la República. Ella pidió ser trasladada. Nosotros pensábamos que se iba a trasladar de manera inmediata, sin embargo no lo hizo. ¿Cuánto tiempo esperó? Cuando la señora canciller le dice hasta el 1 de septiembre, tampoco se trasladó hasta el 1 de septiembre. Ella se trasladó, lo hizo público, ahí no hay más pruebas y más evidencia, la que ella misma generó cuando el día 9 de septiembre le dice al país, recién me estoy trasladando a Ankara.
Estos son los argumentos de la señora ministra de Trabajo para justificar la apertura del sumario administrativo. Entonces yo quiero citar algo que dice un especialista en temas jurídicos, que es el doctor Pedro Cornejo, que ayer escribió en su cuenta de X. Increíble, dice Pedro, que estos argumentos los sostenga una ministra de Trabajo. Es evidente que la vicepresidenta de la República es una servidora pública, pues que no hay dónde perderse, porque además gana un sueldo del Estado, porque tiene que, al inicio de su gestión, tiene que presentar una declaración juramentada a la Contraloría, y al final de la gestión tiene que presentar una declaración juramentada ante Contraloría de fin de gestión, porque hay un montón de normas que tiene que cumplir respecto del nepotismo, etcétera. Es servidora pública, pero no hay dónde perderse. Pero dice Pedro, y aquí está la trampa, y por eso este tipo de explicaciones no tienen presentación, son injustificables. En serio, tratan de estirar la norma para adaptarla a una situación que no corresponde. A diferencia del personal de carrera, la vicepresidenta es una funcionaria elegida por votación popular. Una diferencia que no es menor y que no permite que pueda ser sancionada y peor, removida de un cargo por un sumario administrativo iniciado por una autoridad administrativa como lo es el Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, vale mencionar que saben que no es posible destituir a una funcionaria de elección popular por medio de un sumario administrativo. Yo me imagino que lo saben, ¿no? Porque no solamente es funcionaria de elección popular, es la vicepresidenta de la República, sobre cuya naturaleza la Constitución, norma que está por encima de la Ley del Servicio Público, establece causales específicas de destitución. Quien la puede destituir es la Asamblea Nacional, pues eso dice la Constitución. No hay que ser un abogado ni un genio para interpretar eso, eso dice la norma. Pero seguramente, dice el doctor Cornejo, buscan establecer forzosamente una sanción de menor grado como la suspensión temporal sin goce de remuneración, que dice la LOCEP, para evitar que asuma la presidencia de la República durante el periodo de campaña electoral, donde el presidente de la República debe pedir licencia. Lo que buscan, al parecer, es suspenderla en el ejercicio de su cargo como embajadora de Ecuador ante Israel, a sabiendas que es contrario a la Constitución y la ley, con la finalidad de impedirle por un periodo, que puede ser la campaña electoral, que asuma la presidencia de la República, hasta que ejerza las acciones legales y obtenga una resolución en firme, habrá concluido la campaña electoral y la licencia del presidente. Todo esto, dice el doctor Cornejo, resulta un absurdo y no tiene el menor sentido, ya que no se puede separar el cargo de vicepresidenta de la República, para lo cual fue elegida popularmente en binomio para conducir el Estado, con lo cual el encargo que le dio el propio presidente como embajadora del Ecuador ante Israel, pero quieren impedir a toda costa que asuma la presidencia mientras el primer mandatario se encuentra en campaña. De concretarse este escenario, sería un precedente nefasto para la democracia representativa y donde mañana cualquier funcionario de elección popular podría ser objeto de un sumario administrativo y de la imposición de una posible sanción por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Se imaginan que alguien le abra un sumario administrativo al presidente de la República? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que en la Asamblea Nacional pidan un sumario administrativo para un legislador? ¿Se imaginan eso? O sea, de verdad, estas cosas no les encuentro sentido. O sea, este paso, no sé, pues, los asambleístas van a tener que timbrar, llegar al Palacio Legislativo y poner la huella dactilar y registrar su asistencia bajo este espíritu de la norma. O sea, que este caso, uno ya no entiende nada. Pero no contentos con eso, resulta que en estas horas, Diario El Universo da cuenta, y lo publicaron algunos medios. Cito la nota del Universo, que la Procuraduría General del Estado ha emitido un pronunciamiento y le aclara a la Presidencia de la República que si un funcionario es destituido por un sumario administrativo no puede desempeñar otra función. Dice la nota, que fue publicada ayer cerca de las 9 de la noche. La administración de Daniel Noboa pidió a la Procuraduría General del Estado que subsane una inquietud respecto de la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público. El régimen se pregunta, ¿qué hacer cuando un funcionario es destituido? Puede seguir ocupando otro cargo. El 5 de septiembre del 2024, el mes pasado, hace un mes,
El secretario general de Integridad Pública de la Presidencia de la República, José Julio Neira, elevó una consulta a la Procuraduría sobre el funcionamiento de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, y qué sucede cuando se sanciona a un ciudadano a través de sumarios administrativos. La consulta fue: un servidor público que luego del correspondiente sumario administrativo hubiera sido destituido en virtud de la causal prevista en la letra B del artículo 48 de la LOSEP, ¿puede continuar ejerciendo otro cargo público del cual no ha sido destituido? ¿O se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 49 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo Ministerial número MDT-2023-067? Ojo con esta pregunta. Así plantean la pregunta. Si un servidor público fue destituido, ¿puede continuar ejerciendo otro cargo público del cual no ha sido destituido? Está clarísimo a dónde apuntan. Abro paréntesis. La señora Verónica Abad es vicepresidenta de la República y se desempeña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. Entonces aquí es facilito darse cuenta. Plantean la pregunta ¿por qué? Si es destituida de su condición de embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel, ¿puede seguir ejerciendo las funciones de vicepresidenta? Cargo para el cual no pueden destituirla. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y responde la Procuraduría. ¿Dónde está la respuesta de la Procuraduría? Bueno, ahí, antes de la respuesta, hay una serie de explicaciones, ¿no? De argumentos. Ponen varios argumentos de la norma, ¿no? Inhabilidad especial, artículo. Al final dice, es decir, si una persona es destituida de su cargo no puede ejercer otro cargo porque incurre en una causal de impedimento. Antes de responder al Gobierno Nacional, el personal de la Procuraduría se inteligenció con criterios jurídicos que se pidieron a la Contraloría General del Estado y al Ministerio del Trabajo. La conclusión de la Procuraduría fue que un funcionario que haya sido destituido luego de un sumario administrativo por abandono injustificado del trabajo por 3 días o más días laborables consecutivos se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de la destitución. Está clarísimo. ¿Saben qué ha respondido el procurador sobre esto? Está diciendo que si mañana o pasado la ministra de Trabajo, con estos argumentos que acabamos de escuchar, que me parecen absolutamente forzados, completamente forzados, el día de mañana le destituyen a Verónica Abad de su condición de embajadora, porque se ausentó 3 días o más del trabajo, porque esa es la consideración, de manera injustificada, porque no llegó a Turquía el 1 de septiembre, sino el 9. Según la interpretación, esa ya es la causal para abrirle un sumario administrativo. Entonces la destituyen. Y con este pronunciamiento de la Procuraduría, resulta que la señora Abad deja de ser vicepresidenta. ¿Es en serio? Pero de verdad, yo les insisto, ¿la señora Abad tiene actitudes conspirativas? Sí, yo ratifico eso. Que la designación de la señora Abad como embajadora fue constitucional, por supuesto, es la atribución del presidente. Que sobre la señora Abad ha habido algunas actitudes que son muy cuestionables por parte del Ejecutivo, también. Y a lo largo de estos meses ustedes me han escuchado comentar esto, yo le he cambiado de parecer sobre esto. Y no lo voy a hacer. Esta es mi visión sobre esto. Pero en lo que para mí es indiscutible es la capacidad constitucional de la vicepresidenta para reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y el hecho de que un sumario administrativo sobre la vicepresidenta es insólito. En serio. Vean, ni a Lenín Moreno se le ocurrió con el tema de Glass. Ni a Lenín Moreno. Lenín Moreno le quitó funciones a Glass. Otra cosa es que Glass luego fue detenido y después de más de 90 días perdió automáticamente su condición de vicepresidente. Pero ni a Moreno, ni con Moreno hubo estas interpretaciones que no solamente son forzadas, como dice Alejandro Jaramillo, son inaplicables. Pero también es verdad lo que dice Pedro Cornejo, porque mañana pasado se puede dar una resolución
hasta que se presenten las apelaciones, se pongan los recursos jurídicos, se acuda, seguramente acudirá la señora ante el tribunal, ante la Corte Constitucional, me imagino yo, ¿no? Es que es impresentable. Entonces, hay que hablar de esto porque, claro, tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de la campaña, porque todo el Ejecutivo necesita, entre comillas, tener resuelto esto antes del 5 de enero. Pero de verdad, o sea, a mí sí me parece súper discutible y cuestionable lo que acabo de señalar. Como dice Andrés, más tenebroso que los hechos en sí mismos es que haya funcionarios, todo el aparataje burocrático del Estado ideando formas para cobrarse una revancha personal del presidente Noboa. Kafkiano, dice. ¿Qué termina siendo así? Acá me dice también otra persona, bajo el razonamiento de la ministra también se podría seguir un sumario, lo que lo dije, un sumario de asambleístas o ministros por no registrar su asistencia. ¿Ah? Se imagina, ya que está en sintonía Alejandro Jaramillo, vea Alejandro, se imagina, usted presidente de la Comisión de Justicia, imagínese que usted va al segundo piso del Palacio Legislativo y no pone la huella dactilar, le ponen falta. 3 días de falta, pierde su condición no solamente de presidente de la Comisión de Justicia, sino de legislador. ¿En serio? A mí me parece tremendo esto. Bueno, les dejo ahí para la discusión, para el debate, para alimentar evidentemente los comentarios en torno a este tema. Esta es mi posición, la mía. La posición de este periodista es que los argumentos de la ministra de Trabajo son insólitos, no son sostenibles, son recontraforzados, y lo que pretenden hacer a partir de este insólito también pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, ya que sin decirlo lo dice, porque básicamente dice que Verónica Abad, sí, no pierdes tu condición de vicepresidenta, pero no puedes ejercer la vicepresidencia, porque fuiste destituida como embajadora. Eso nos está diciendo la Procuraduría General del Estado. Y como he señalado en varias ocasiones en este espacio, el, entre comillas, error de que Verónica Abad sea la vicepresidenta de la República es el error del entonces candidato y hoy presidente Daniel Noboa. Estas cosas hay que entenderlas así. Y la clase política, la clase dirigente, las autoridades tienen que aprender a hacerse cargo de sus errores y hacerse cargo de sus omisiones. Por este tipo de cosas es que el sistema tiene que cambiar para que no ocurra esto, ¿no? ¿Ah? El jerárquico superior, dice el Flaco Sánchez, no marca tarjeta en todo el país. Yo no he visto pues un coordinador de un ministerio o un viceministro, un ministro de Estado marcando tarjeta. No es que le controla que cumpla las 8 horas en la oficina. ¿Ah? Néstor Aguilera, esto deja un pésimo precedente para la democracia. Pregunto, ¿podría configurar un golpe de Estado? No lo creo. Estamos hablando de sacar del poder a quien llegó mediante elección popular. Traslado la inquietud para el conocimiento de la audiencia. Bueno, en el jarabe de lengua se me quedó otro tema que lo voy a reservar para mañana, pero me parece igualmente insólito. Resulta que 6 ciudadanos han ido al Tribunal Contencioso Electoral a pedir una sanción para una legisladora, para Paola Cabezas, por presunta infracción electoral clave, porque ahora está de moda. Resulta que ahora los políticos no pueden tuitear, no pueden poner una foto, no pueden hacer el número de la organización política a la que representan con la mano, ya, porque todo eso dicen que es campaña anticipada en el país de las subjetividades. Otra cosa que para mí se inscribe dentro de los capítulos del ridículo, pero eso lo vamos a comentar mañana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.